Desempleo en el país, en el sector manufacturero, específicamente en este segmento. Y tenemos en este bloque dos invitados a los que yo les agradezco mucho su presencia y su análisis y sobre todo su experiencia directa con el tema laboral. Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Prodensa. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo del Río Ochoa, presidente de Index Occidente y vicepresidente de Desarrollo de Negociaciones y Relaciones Gubernamentales de la multinacional Flex. Gracias también, Guillermo. Gracias, un gusto. Saludos, Marta, y a todo tu auditorio. Muchas gracias y me gusta que tengamos a dos personas que están de forma directa con este tema de los trabajadores en el sector de la manufactura para que veamos los diferentes aspectos que se pueden tocar hablando de diferentes industrias como estamos viendo. Aquí lo que estamos tratando de entender es cómo estamos en el país en materia de recuperación de empleo. Mes con mes se va presumiendo lo que es la integración de trabajadores a la planta productiva y estamos viendo que sí tenemos un incremento, si bien es todavía bastante modesto respecto a lo que podríamos esperar y querer como país, pues sí se está viendo una recuperación económica y una recuperación de fuentes de empleo. Pero aquí lo que decíamos hace un momento y que me preocupa mucho y me gustaría que ustedes nos dijeran es cómo están viendo esta recuperación dentro de cada una de sus trabajos diarios o industrias. Guillermo, adelante primero, por favor. Gracias. Pues sí, efectivamente estamos viendo un repunte interesante del empleo. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, nosotros terminamos el año pasado con 186,000 empleos de las empresas IMEX, que somos altamente exportadoras, y al término de junio, el primer semestre, ya llegamos a 212,000 empleos. Es decir, tuvimos un crecimiento del 14% en estos 6 meses y la proyección que tenemos es de que vamos al menos por otros 15,000 empleos en lo que resta del año. Suena como una muy buena noticia y una buena recuperación. Nada más para cerrar esto y tenerlo muy claro, ¿cómo está este número respecto a los tiempos prepandemia? Bueno, definitivamente la pandemia vino a traer un retroceso, perdimos empleos, pero todos esos empleos que se perdieron ya se recuperaron y ya superamos contra el 2019, que es cuando empezó el problema, y pues la proyección es que los siguientes años va dando pues más industria a México. México, por el efecto de nearshoring, se está volviendo una muy buena alternativa y pues esto está demandando que cada vez tengamos mayor empleo, pero la diferencia es que ahora son empleos más calificados. México tiene una propuesta interesante con mano de obra que puede competir a nivel mundial. Eso es una buena noticia. Voy a dar la voz también a Álvaro Alejandro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Prodensa, también para que nos dé a grosso modo cuál ha sido el comportamiento de las fuentes de empleo dentro del sector que él maneja. Adelante, Álvaro. Gracias, Marta. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y desde luego escuchar también a Guillermo. Pues mira, lo que comentó Guillermo es lo que a mí me ha tocado ver en las empresas que nosotros manejamos, así como el dato de Jalisco de esos miles de empleo que se recuperaron y rebasaron cifras, es lo que nos ha sucedido a nosotros en las entidades donde operamos. La industria, y Guillermo lo señalaba bien, el sector IMEX, pues representa una muy diversa gama de segmentos de la economía productiva, aeroespacial, automotriz, industria médica, electrodomésticos. Y el común, Marta, es que ha sido que todos estos sectores no solo se han recuperado los empleos prepandemia, que preguntabas hace un momento, sino que hemos estado atendiendo una alta demanda por la recuperación pese a las noticias y lo que vemos de retos que sí hay en la economía. En la realidad, los pedidos manufactureros en las empresas que nosotros tenemos pues han requerido que incrementemos las plantillas. No solo es un tema de la recuperación previo a la pandemia, sino que hemos
hemos crecido y ya bien lo señalaba Guillermo, aparte con esta oportunidad del nearshoring, nosotros hemos visto muy rápido el ritmo de empresas nuevas que además están llegando. Entonces no solo es recuperar empleos en empresas que ya estaban establecidas, sino el arranque de nuevas operaciones que ven en México el sitio ideal para sus procesos productivos y atender el mercado de Norteamérica. Que cuando se presentó la pandemia y tiempo que duró, la verdad es que creo que lo que decimos todos, nos duró mucho más de lo que creíamos, se fueron afectando diferentes sectores y el manufacturero, pues uno de los más afectados porque muchos pudieron trabajar a distancia, pero evidentemente en las fábricas el trabajador, el obrero, pues es difícil, imposible prácticamente, que haga su trabajo a distancia. Entonces, por ejemplo, todo lo que se ha mencionado y que todavía no está recuperado, que son las cadenas de suministro, las materias primas que han escaseado no solamente por la pandemia, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera. ¿Cómo han influido y cuál ha sido también la falta de apoyos o sí apoyos en lo que ustedes trabajan gubernamentales para la industria y para el sector manufacturero? Guillermo. Ok, sí, mira, la verdad es que esta situación que describes, toda la situación geopolítica, pues sí viene a meter ruido en las cadenas de suministro, pero al mismo tiempo abre oportunidades. México ha sabido capitalizar esta oportunidad. Las empresas normalmente definen dónde quieren tener la fuente de suministro, pero todo este cierre de fronteras, encarecimiento de flete, todos los problemas logísticos han hecho que ahora las empresas estén más abiertas a buscar alternativas en la cadena de valor que estén más cercanos al cliente final. Esto es lo que nos ha dado la oportunidad de estar trayendo más producto y al mismo tiempo estamos trabajando en crear mayor proveeduría local. Dependemos mucho de proveedores de Asia y de otros lugares, pero en medida que podamos ir conjuntando y convenciendo a los clientes finales que en México tenemos proveeduría clase mundial, pues podremos ir integrando cada vez más. Resiliencia, eso es a lo que nos ha obligado esta pandemia, por supuesto, Guillermo. Y aquí hay algo que preocupa mucho y que le preocupa a nuestro auditorio, que es principalmente la base trabajadora. La recuperación de los empleos, decíamos, sí se está dando, modesta, pero se está dando. Pero el tema de lo que son las remuneraciones medias reales, que son todos los temas de prestaciones, etcétera, y que, por ejemplo, se disminuyeron las jornadas laborales, se bajaron los sueldos, etcétera, pero las cosas se están volviendo en tiempos de trabajo a la normalidad, pero lamentablemente en prestaciones y remuneraciones todavía no se emparejan. ¿Cómo están viviendo dentro de sus industrias esta situación y cuál es lo que les dicen sus trabajadores? Por favor, Alejandro. Gracias. Mira, las empresas de nuestro sector fueron las primeras en recuperarse. Desde luego lo señalabas hace un momento, la pandemia nos pegó a todos por igual en aquel lejano marzo y luego abril del 2020, sí, la economía estuvo detenida. Pero nosotros fuimos los primeros en aperturar los centros de trabajo. Recordemos cuando se publican los lineamientos para el retorno a las actividades, los nuevos esenciales, y muchas de las empresas, la gran mayoría, te puedo comentar, Marta, para el verano del 2020, mucho antes que el sector servicio, que se continuaba entretenimiento, el turismo, que sí fue más largo el periodo de tiempo de inactividad, las empresas nuestras fueron las primeras en comenzar a mover la economía en nuestro país, y el número de empleos, si bien es cierto, fue más moderado en ese momento, no se estaban haciendo contrataciones masivas, pero no tuvimos tan fuerte el embate específicamente en comparación con otros sectores. Desde luego, ya lo decía Guillermo, los golpes llegaron por muchos otros lados, los cortes de materiales, tuvimos que hacer paros precisamente por escasez de contenedores que vienen de China. Hubo un tema de resiliencia, como ya estuvo bien dicho por ahí. Pero la parte de la pregunta específica que planteas,
de las remuneraciones como tal. En las empresas, en nuestras empresas, no hubo tal en el tiempo, ya hablando no solo este año, sino el año pasado, las remuneraciones han estado al 100% y como se ha dado cuenta en este medio y en muchos otros, pues a través de la negociación colectiva, a través de las revisiones anuales, las empresas del sector que nosotros tenemos en manufactura de exportación, elevamos el promedio de las remuneraciones de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, nuestro sector, más que bajar el promedio, ha sido el que en la economía de nuestro país ha dado un impulso decisivo. Interesante, sobre todo si vemos que es el pilar del sector, con 9.4 millones de empleos de los 14.4 que otorga este sector secundario en nuestro país. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por su espacio y por su comunicación.